tratado en San Carlos de Bariloche, un tema que termina preocupando, un tema en donde realmente año a año nos preocupa porque hubo una suba, por lo menos a principios de este año, de la gente en situación de calle. Ahora están buscando que la situación de calle sea reconocido en la nueva Carta Orgánica de nuestra ciudad y realmente es importante tratar estos temas, realmente lo es. Por eso estamos en comunicación con Samantha Guiñazú, referente de la Mesa para Personas en Situación de Calle. Hola Samantha, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el Gracias. espacio. Gracias a vos, Samantha. Bueno, primero, ¿cuál es la situación que vive San Carlos de Bariloche en este invierno con estas temperaturas de la gente en situación de calle? ¿Hay una especie de relevamiento? ¿Se sabe si esto ha crecido, si se mantiene, si disminuye? ¿Cuál es la situación? Bueno, mira, la situación viene siendo muy complicada, no solo este año, sino ya cada vez más en la ciudad. Eh, digamos, un poco lo que venimos hablando en el trabajo de la mesa es que los dispositivos, los lugares que están, digamos, para atender esta situación no dan abasto para atender esta problemática. Y también siempre hablamos, ¿no? de toda esta cuestión que tenemos un montón de normativas vigentes que atienden la problemática, pero falta muchísimo en términos de que eso se pueda efectivizar, que haya presupuesto para poder tener una capacidad de respuesta real también, ¿no? Ante toda la situación que viene creciendo y siendo cada vez más complicada en la ciudad. Ujú. ¿Cuál es la respuesta actual que existe? Porque claro, obviamente se necesita, sobre todo con este clima, con la situación que vive Bariloche, una respuesta inmediata. Pero actualmente, ¿cuál es la respuesta? Mira, particularmente, bueno, hay hogares y dispositivos. Yo no soy la persona más indicada para responder a eso porque yo no trabajo en lo cotidiano en estos espacios, Sí. pero sí desde la mesa lo que estamos viendo y lo que aparece en todas las discusiones y las cuestiones que trabajamos es esto de cada vez hay más gente necesitando este tipo de asistencia y que cada vez la respuesta está más complicada por esto que decía, por falta de presupuesto y porque no hay lugares para que todos puedan, por lo menos, no pasar la noche a la intemperie. De hecho, ayer una persona me comentaba esto, que a alguien que le tuvieron que decir que no, terminó durmiendo en una garita, ¿no? Afuera de estos lugares porque se quedan sin capacidad de respuesta. Ujú. Entonces, es muy preocupante la situación y por más que se hacen un montón de cosas, sigue sin ser suficiente para poder llevar adelante toda la atención que se necesita. Claro, ahora sé que trabajás también con el Hogar Emaús y es un centro bastante importante, realmente muy importante en nuestra ciudad para gente en situación de calle, que está viviendo situaciones muy complejas en su vida, pero ¿para cuánta gente tiene capacidad el Emaús, por ejemplo? Mira, desconozco el número exacto de la Ujú. capacidad, eso siempre está bueno preguntarle directo a las personas que trabajan en Sí, Emaús o en los distintos hogares que hay, eso para no decirte un número que no sea el adecuado, pero prefiero falta, no. Sí, falta claro. claramente, esa discusión está siempre puesta sobre la mesa de que no hay capacidad para darle una respuesta o un lugar a todas las personas que están necesitando en este momento en la ciudad. Ujú. Bueno, ¿y qué pasaría? Dale. Samantha, buenos días. Natalia Calderón te saluda. Buen día. Y quería preguntarte en el sentido de la situación de calle de las personas, que siempre se trata de evitarlo, de prevenirlo o de ayudarlos y de contenerlos, como lo que estaban mencionando recién. Pero ¿cuáles son los factores que hacen que una persona eh, tenga, lamentablemente, que transitar por esta situación? ¿Cuáles son los desencadenantes principales que encuentran ustedes en la mayoría de la gente con la que trabajan? Bueno, no es un único factor, ¿no? Es como una conjunción de cosas y también, digamos, primero sacar esta idea a veces que está de que son malas decisiones personales solamente que pueden estar llevando a una persona a estar en situación de calle, sino poner la mirada, un poco lo trabajábamos el año pasado en la Semana de Visibilización de los Derechos, a raíz de un relevamiento que habíamos hecho que aparecía mucho esto. Es una combinación de cosas que tienen que ver con trayectorias personales, con falta de oportunidades laborales, con problemas de hábitat. Se atraviesan un montón de cuestiones vinculadas a salud, a educación, empleo, acceso a derechos. Digo, por eso la normativa hoy habla no solo de situación de calle, sino de riesgo de situación de calle,
y que eso también implica todo lo previo, ¿no? Cómo empiezan a fallar un montón de cuestiones a nivel social, económico, familiar, todas las redes de contención, bueno, todo ese conjunto de cosas hace que estemos en riesgo de calle y situación de calle. Ahora, según los estudios que podemos repasar por acá, hay vulnerabilidad cruzada. Por ejemplo, entre el 50 y el 60% de las personas que viven en situación de calle atraviesan trastornos mentales graves o adicciones también, ¿no? Claro, es que es muy difícil pensar en una situación de calle única o pura o Ujú. específica, digamos, justamente eso también nos interesa visibilizar, es que las trayectorias de las personas están atravesadas por un montón de temáticas y problemáticas cruzadas, ¿no? Entonces, esto que vos mencionas, la salud mental, el empleo, adultos mayores, digo, son problemáticas que se van vinculando, cuestiones vinculadas a género, ¿no? Hoy estamos hablando no solo de tal vez lo que parecía más común o más a la vista, hombres en situación de calle, sino también mujeres en situación de calle, familias en situación de calle, y cada situación requiere justamente un abordaje integral y situado de por qué esas personas están atravesando esa problemática y justamente una atención también acorde a esa problemática específica. Es un gran tema abordar todo esto que estás mencionando y también me pregunto la cantidad de gente que llega a San Carlos de Bariloche, que sabemos con la idea de poder encontrar acá un futuro y de repente terminan estas situaciones también, ¿no? Tal cual, como te mencionaba, eso, hay trayectorias muy diversas, como decís, personas que llegan, personas que viven Ujú. acá hace muchísimo tiempo, personas que son de acá, digo, por eso no es un único factor, sino una conjunción de cuestiones que son muy complejas y que justamente como lo muestra también la ley nacional y la ley provincial, requiere un abordaje integral, que es muy complejo, eh, y que justamente en este momento no tiene una materialización, no hay tampoco presupuesto para poder llevar adelante esa normativa que es Claro. pionera en este abordaje integral. ¿Y cómo sería, a ver, en el caso de que sí se mencione en la Carta Orgánica, qué puede cambiar esto para que el común de todos nosotros podamos entender cuál es la diferencia, qué tipo de ayuda puede existir a partir de esto? Por lo pronto, en primer lugar, es visibilizar una Ujú. cuestión que está muy presente en la ciudad y que hoy en su carta orgánica no lo tiene. Después, uno de nuestros objetivos en lo que estamos trabajando es poder, esta mirada integral que mencionaba, que desde la reforma de la carta orgánica anterior a ahora, en el medio pasaron distintas cuestiones, como decía, esta ley nacional, la ley provincial y otras cuestiones que puedan aparecer ahí desde esta mirada integral. Bueno, cómo el municipio va a estar mirando esta problemática, desde qué lugar, ¿no? Y ahí estamos en todavía instancias de debate interno en la mesa respecto de cuál es la propuesta que vamos a hacer, si vamos a trabajar sobre la propuesta de algún capítulo específico, sobre la modificación de artículos que ya existen para que se contemplen también el acceso a derecho específico para personas en situación de calle o puntos dentro de artículos. Estamos toda en esa lectura bien minuciosa de la Carta Orgánica para ver cuáles son todos los aspectos en los que podemos aportar, bueno, para hacer llegar a quienes tengan que Claro. decidir llevar adelante esta cuestión. Ahora, está bien esto. Yo entiendo que una de las ideas es visibilizar y que haya una mirada desde el Estado, desde el municipio para las personas. Pero la ayuda, porque Y es entender lo que está pasando con la gente que viene de distintos sectores, aún gente nuestra también, digo, de San Carlos de Bariloche, y terminan en una situación complicada de calle, una cosa es ver la situación, que en definitiva lo vemos, más allá de estar expuesto no en la Carta Orgánica, y el paso siguiente es la ayuda, porque una cosa es ver, visibilizar, saber que existe la situación, y otra de manera inmediata, porque una cosa es saber, y otra es ayudar de manera inmediata a gente que se puede morir congelada. exactamente. Y para eso, digamos, son todas cosas que van en paralelo. Visibilizar presupuesto, que los Claro, dispositivos que existen, que hacen un montón de cosas hoy, puedan seguir teniendo capacidad de respuesta. Como decía, por más que busquemos una articulación entre dispositivos, entre instituciones, si no hay capacidad de respuesta, claro. eso queda en voluntades que no terminan de Y llegar no a quedan resolver la soluciones, situación. queda claro. Eh, y en relación a lo que me preguntabas de la Carta Orgánica, claramente
que exista en la Carta Orgánica no quiere decir que eso tenga un correlato en la realidad de Claro. manera inmediata, pero sí es una herramienta más para seguir articulando y demandando que lo que existe como normativa se transforme en realidad, ¿no? Porque Claro, sí, por supuesto, queda pero más que claro. Ahora, ¿han tenido, más allá de esto que hablamos, un contacto con el Ejecutivo, con la gente que está encargada desde la municipalidad, para saber si en definitiva, si se ve en la Carta Orgánica, después exista la ayuda? cuando hablamos con distintas personas, siempre la voluntad está. Ujú. Pero bueno, después o sea, tenemos que seguir con esa presencia y bueno, militando esta causa para que Claro, efectivamente no queden solo en lo discursivo, que también suele pasar muchísimo, que bueno, ante la presencia, los debates y demás, lo discursivo está, pero después nos falta, de nuevo, insisto, esta bajada a lo real. Bueno, ¿cuál es esa posibilidad de transformar o la estructura que existe o de dotar de capacidad de respuesta a la que ya está para seguir trabajando en este sentido, ¿Qué, ¿no? qué tema? Porque, ¿sabes qué pienso? Hace muy poco tiempo, cerca del lago, habían como 30 personas que estaban viviendo a la orilla del lago, en definitiva en situación de calle, más allá de que tenían algo muy precario armado ahí. La municipalidad hace el trabajo de poder sacarlos de ahí, también por su salud y bienestar, y los lleva a distintos lugares, ¿no? Y a partir de lo que estamos hablando, también la pregunta es saber si un municipio, no importa si Bariloche cualquiera, estaría dispuesto a hacerse cargo de toda la gente que por ahí va con la idea de probar suerte y termina en esta situación y después tiene que absorber esto de un municipio. No, claramente son discusiones que hay que ir dando también de qué políticas y qué cuestiones se hacen Claro, previas justamente para prevenir esta situación de calle y en todo caso evitar que esto sea así, ¿no? Bueno, ya ha habido discusiones también en el Consejo respecto de, bueno, qué criterios se van a dar, bueno, sobre todo vinculado a la resolución que estuvo hace un tiempo de Intendencia de prohibir el trabajo en el espacio público y demás. Y bueno, esta discusión de respecto, bueno, pero se tiene que atender a todos, solo los que son de acá, qué criterio ponemos, cuánto tiempo claro. de residencia, bueno, todas son cuestiones a elaborar, pero claramente hay una responsabilidad del Estado en tener que atender esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que nos interesa justamente desde el nombre de las mesas seguir aportando a la construcción de políticas públicas que puedan tanto visibilizar como dar respuesta a esta problemática y sobre todo a mostrar la complejidad de esta problemática, que no Sí. es solo la falta de un techo, sino, como decíamos al inicio, todo este cruce de cuestiones que vienen mucho antes que la situación de calle y que atraviesan todo lo que es hábitat, empleo, salud, Ujú. género, ¿no? Un montón de Em, cuestiones que m- ahí están. Muy interesante, la verdad es para seguir trabajando, están en el camino de poder primero visibilizar y después que todos, en definitiva, podamos ahondar en este tema. Te mandamos un gran saludo, muchas gracias por el tiempo, vamos a seguir tratando esto, Samantha, un abrazo para vos. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias.